empiezan a afectar las funciones. Justamente, la enfermedad de Alzheimer, al ser neurodegenerativa, va afectando distintos tipos de estructuras a lo largo del avance de la enfermedad, y esto justamente genera problemas funcionales, que lo más característico que nosotros vemos, por ejemplo, en los pacientes, inicialmente es el trastorno de memoria reciente. El paciente no se acuerda lo que hizo hace un rato, no se acuerda dónde guardó las cosas, no se acuerda que dejó algo arriba de la estufa en la cocina, pero se acuerda lo que pasó hace 5 años perfecto, justamente porque hay distintos tipos de memoria y las primeras estructuras, una de las primeras estructuras que se afecta es el hipocampo, que es una estructura que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria reciente. Justamente se empiezan a afectar en base a la memoria, que es una función cognitiva básica, se empiezan a afectar cuestiones que tienen que ver con el pensamiento y con el comportamiento. La cognición, el pensamiento, está justo antes de la conducta, con lo cual, si hay alteraciones en la cognición, vamos a empezar a ver cuestiones diferentes o disfuncionales en lo que es la conducta. Es un tipo de demencia y es una de las demencias más frecuentes, entre el 60 y el 70% de las demencias en adultos mayores, tiene que ver con enfermedad de Alzheimer. Justamente la edad es el factor de riesgo tal vez más importante. Cuanto más edad uno tiene, más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. No es el único factor de riesgo, hay muchos factores de riesgo, pero justamente es más frecuente en adultos mayores. Un 95% de los diagnósticos de Alzheimer tienen que ver con adultos mayores. Ese otro pequeño grupo del 5% tiene que ver más con cuestiones genéticas y es ahí donde podemos ver tal vez un Alzheimer más temprano, ¿no? A los 50 años, a los 40 años, pero son casos más extraños de ver. Lo que mayoritariamente se ve es en adultos mayores. Como les decía, como es una demencia neurodegenerativa, a medida que va avanzando en el tiempo, la atrofia cortical y subcortical, que son partes justamente del cerebro que se van afectando, uno va a ver deterioro cognitivo, de la cognición, más que nada memoria, atención, funciones ejecutivas, lenguaje. Lo conductual, como está afectado lo cognitivo, se afecta a lo conductual también, y lo cronobiológico, que tiene que ver con ritmos, por ejemplo, sueño-vigilia. Empezamos a ver de repente en estos pacientes, incluso en etapas iniciales, trastornos del sueño, que o están somnolientos durante el día, que tienen sueño interrumpido durante la noche, que están un poco desorientados en el tiempo. Bueno, empiezan a pasar cuestiones que tienen que ver con lo cronobiológico. A más deterioro, hay más pérdida de autonomía, justamente se va perdiendo la funcionalidad, con lo cual el paciente cada vez más requiere asistencia y supervisión, con lo cual a medida que pasa el tiempo, la enfermedad de Alzheimer, el paciente con Alzheimer requiere más cuidados, no solo del sistema de salud, los servicios de salud que se van incorporando cada vez más profesionales porque van apareciendo cuestiones que requieren tal vez de un especialista, de un nutricionista, de un cardiólogo, de un kinesiólogo, de un fonoaudiólogo. Justamente cada vez se requieren más servicios y también se requiere más asistencia en las actividades de la vida diaria, que ahí entra la red de contención, que es la familia, los amigos, y también empiezan a intervenir cuidadores formales, que son personas preparadas para el cuidado de este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las causas del Alzheimer? Hay múltiples causas, hay variables genéticas, hay genes que predisponen, conjunto con la edad y con otros factores de riesgo, a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Hay genes que protegen contra la enfermedad de Alzheimer. Nosotros estamos haciendo hace muchos años estudios en relación a esto, pero justamente es como un juego de muchas variables que, de acuerdo a cómo se vayan agrupando esas variables, lo genético se puede despertar y se puede justamente manifestar la enfermedad de Alzheimer o otras enfermedades. La edad avanzada como grandes factores de riesgo, y tiene que ver más que nada con acumulación de algunos tipos de proteína, como son el beta amiloide y la tau, que se pueden ver justamente con estudios de imágenes y estudios muy específicos que se pueden analizar y se pueden observar, se pueden registrar los niveles de este tipo de proteínas, y se puede con esto acercarse a un diagnóstico más certero. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Justamente decíamos, la pérdida de memoria en el corto plazo es uno de los síntomas
con los que más se identifica la enfermedad de Alzheimer, no es el único. Dificultad para resolver problemas, justamente tanto la atención como la memoria son funciones que nos ayudan a encarar el día a día. Entonces, si estas funciones se empiezan a ver afectadas, yo voy a tener más dificultad para funcionar en el día a día. La desorientación en el tiempo también aparece tempranamente, esto de no saber en qué día estoy, qué año estoy. Hay una baja en la velocidad de procesamiento. Nosotros tenemos una velocidad para pensar y para actuar. Esto se empieza a bajar y esto se puede ver objetivamente, por ejemplo, en una evaluación neuropsicológica. Tal vez el paciente puede seguir haciendo cosas, pero está un poco más lento, habla un poco más lento, y esto tal vez pasa desapercibido, por eso es importante hacer una evaluación para medir este tipo de variables. Las anomias, que son trastornos del lenguaje donde el paciente le cuesta nombrar objetos y personas, como que va perdiendo esa información, y la apatía, que es dentro de los síntomas neuropsiquiátricos, porque hay afectaciones neuropsiquiátricas también en el Alzheimer, que tiene que ver con esta falta de ganas. El paciente se empieza a correr, empieza a dejar de hacer cosas que solía hacer y que le gustaban, y empieza a estar como más desganado. Entonces, hay toda una serie de síntomas que, a ver, estos síntomas no solo pueden aparecer en el Alzheimer, sino que pueden aparecer en otro tipo de trastornos o enfermedades. Por eso es importante la evaluación y el diagnóstico. ¿Cómo es la evolución de la enfermedad? Justamente, la enfermedad evoluciona, progresa, afectando la capacidad y la autonomía de las personas y tienen afectaciones mentales y físicas. El cerebro es como nuestro CPU y maneja todo. Cuando el cerebro se empieza a afectar, empezamos a ver afectaciones de todo tipo. Justamente, como les decía al principio, en relación a las áreas que estén afectadas, vamos a ver distintos tipos de síntomas. Por ejemplo, los trastornos motrices o las dificultades de movilidad en un paciente con Alzheimer no suelen aparecer al principio, sino que más avanzada la enfermedad y empezamos a ver dificultades en esa cuestión. Pero de repente, inicialmente podemos tener estos síntomas que nombramos antes, que por lo general en todos los pacientes con Alzheimer, en fases iniciales uno ya los empieza a ver. ¿Cuál es? Vamos al punto B. Habíamos dicho, vamos a hacer el ABC. Bueno, este es el punto B. La importancia de la detección, el diagnóstico temprano. Para hacer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, no basta con decir, bueno, una persona es adulto mayor y tiene trastornos de memoria, ya está, tiene Alzheimer. No funciona de esa manera. Hay que hacer evaluaciones médicas, justamente chequeo clínico, laboratorio, con toda una serie de variables que se estudian, pruebas cognitivas, que justamente es la evaluación neuropsicológica, donde se miden funciones cognitivas, donde se mide atención, memoria, lenguaje, bueno, todas las funciones cognitivas, y después estudios de neuroimagen, donde uno lo que puede ver en la neuroimagen es no solo la estructura, sino cómo está funcionando también el cerebro. Y si es necesario, si hay algún tipo de antecedente o algún tipo de indicación, también se pueden hacer pruebas genéticas. Como les dije, hoy está muy avanzado y muy utilizado el recurso de la genética, no solo para enfermedad de Alzheimer, sino para toda una serie de patologías, porque hay genes específicos que predisponen al desarrollo de la patología o al contrario que protegen. ¿Sí? Esto puede despertarse o, digamos, manifestarse, por ejemplo, una enfermedad, si se despierta un gen. Tal vez el gen está ahí y está dormido, y no se despierta. Justamente esto tiene que ver mucho con la calidad de vida, el estilo de vida, con toda una serie de variables que ahora en un momento vamos a ir transitando. ¿Cuáles son los beneficios justamente de la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer? Es retrasar el avance. La enfermedad de Alzheimer no tiene cura, tiene un tratamiento, pero no tiene cura. Entonces, cuanto antes lleguemos, antes vamos a poder poner en marcha todos los tratamientos disponibles para sostener la calidad de vida y la autonomía del paciente por mayor tiempo. Estadísticamente, desde el diagnóstico, desde la primera aparición de los síntomas, un paciente con Alzheimer puede vivir entre 15 o 20 años. Entonces, es mucho tiempo que no va a ser lo mismo transitarlo con una mejor calidad de vida y con una optimización de los recursos que llegar tarde al diagnóstico ya cuando el paciente tiene
un grado moderado o severo. Hay cosas que se van como a veces naturalizando, como que, por ejemplo, los olvidos son típicos de los adultos mayores, entonces es algo natural. Eso es un error, porque el envejecimiento exitoso tiene, es verdad, un declive de las funciones cognitivas que no necesariamente llega a lo que es un síntoma, ¿no? Entonces, naturalmente, uno baja como su nivel de rendimiento, pero eso no es patología. Es patología si empieza a afectar, por ejemplo, actividades de la vida diaria, si se suma a otro tipo de síntomas y se me va armando el cuadro clínico. Entonces, esto es muy importante de entender porque lamentablemente muchas veces hay cosas o que se naturalizan y no se les da la relevancia que ameritan, por lo cual no se tratan. Entonces eso va evolucionando en el tiempo y después cuando el paciente tal vez llega a consulta ya llega con mucho deterioro, con lo cual cuanto más deterioro hay, más se nos achican los recursos para poder intervenir en la situación del paciente. Por eso cuanto antes uno llegue, mejor. Incluso se están haciendo consultas preventivas. Si uno no tiene ningún tipo de síntoma, puede igualmente hacer la consulta y puede hacerse el chequeo y la evaluación. Esto es como cuando voy al médico clínico una vez por año, tenga algún tipo de dificultad o no, me hago el chequeo igual. Bueno, para nosotros funciona de la misma manera, ya cuando uno incluso sabe que hay factores de riesgo dando vueltas, ¿no? Que pueden ser cuestiones de edad, pueden ser cuestiones de algún tipo de patología similar o Alzheimer, incluso en la propia familia, eh, cuestiones que tienen que ver con la diabetes, con la hipertensión, con el sobrepeso, bueno, hay toda una serie de depresión, hay toda una serie de factores de riesgo que cuando se van sumando, justamente cuanto más factor de riesgo tengo, más chance, más probabilidad de desarrollar algún tipo de patología. Por eso, cuanto antes lleguemos, mejor, porque podemos, justamente tenemos un campo de acción mucho más amplio cuanto más temprano llegamos al diagnóstico. Opciones de tratamiento. Hay opciones farmacológicas y no farmacológicas que se trabajan combinado. No es que o es lo farmacológico o es lo no farmacológico, se trabaja combinado porque justamente ambas variables son súper relevantes para el paciente y justamente hacen que el paciente pueda sostener mejor su calidad de vida, un estilo de vida saludable. Y también dentro del tratamiento nosotros incluimos lo que es el apoyo al cuidador y a la familia, porque el cuidador y la familia son quienes acompañan, supervisan y sostienen al paciente. Con lo cual es parte de nuestro trabajo dar justamente información, tener conocimiento, dar soporte, acompañamiento, apoyo al grupo familiar y a los cuidadores. Estas charlas son parte de esa línea de trabajo. Bueno, y el punto C, los cuidados y la calidad de vida. Justamente, los cuidadores, como les decía, tienen un papel fundamental en la enfermedad de Alzheimer, que los cuidadores pueden ser cuidadores formales o informales. Los formales son personas que se han capacitado para hacer ese tipo de trabajo, tienen condiciones de trabajo, tienen horarios de trabajo, tienen tareas asignadas, tienen una retribución monetaria. Y después están los informales, que son parte del grupo familiar o amigos o conocidos del paciente que colaboran en su cuidado. Los profesionales, por supuesto, también tienen como un rol, justamente hay todo un equipo que está justamente al servicio de los familiares, de los cuidadores y del paciente, brindando justamente esto, conocimiento para entender qué es lo que le pasa al paciente. A veces, por ejemplo, con el tema de la memoria uno suele escuchar, eh, se acuerda de lo que quiere, porque hay cosas que se acuerda un montón y hay cosas que no se acuerda nada. Entonces parece que está haciendo un chiste. No, justamente cuando uno le explica que hay distintos tipos de memoria, hay memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Son áreas distintas del cerebro y justamente lo que primero se afecta es las áreas del corto plazo, la reciente. Esto de dónde guardé las llaves o que dejé prendida la hornalla de la cocina.
esas cosas son las que se suelen olvidar primero y después se empieza a afectar el largo plazo, pero ya cuando está avanzada la enfermedad. Entonces, justamente si uno comprende a qué se está enfrentando, puede desarrollar mejores estrategias de abordaje, evita el conflicto, evita la tensión, evita la frustración, que justamente es parte de lo que obstaculiza mucho el día a día y sobrecarga mucho el día a día del cuidador. Cuando no termina de comprender qué es lo que sucede, o se genera tal vez una expectativa de algo que tal vez no es así, y justamente eso trae, digamos, muchas dificultades. Como les decía, hay apoyo que tiene que ver con lo cognitivo, con esto de poder comprender y incluso dar estrategias específicas para el manejo de determinadas situaciones, apoyo emocional y físico también, porque justamente pacientes al avanzar la enfermedad van empezando a tener determinadas cuestiones que necesitan justamente un abordaje lo más eficiente posible. La importancia de la rutina. Estas son cuestiones bien puntuales como para ya tener en cuenta qué puedo hacer o qué cosas son importantes a tener en cuenta justamente en el manejo de un paciente con Alzheimer. Las actividades de la vida diaria, estructuradas, incluso con un horario, con un día, ayudan mucho a reducir la ansiedad y la confusión, porque justamente el paciente va perdiendo esos datos que lo anclan a la realidad y entra como en una confusión o entra en esta cosa reiterativa de preguntar y preguntar y preguntar, porque claro, no entra información nueva, no registra información nueva, con lo cual si yo armo una rutina, una estructura, y se mantiene esa estructura dentro de lo posible, el paciente ya sabe que es lunes y qué pasa el lunes y qué es la mañana y qué hacemos a la mañana y qué pasa a la tarde y en qué horarios voy a comer, y en qué horario me voy a bañar, y a qué hora tengo que tomar la medicación, y el día que me toca el médico, ¿no? Entonces, esto de organizar la rutina es súper importante porque ya les digo, va bajando mucho lo que es el nivel de ansiedad, porque el paciente pierde ese registro. Entonces, al perder ese registro, ya les digo, uno puede, por ejemplo, hacer soporte concreto, con carteles, con calendarios, como ir tachando los días y decir, bueno, hoy es este día, ponerlo de repente en la heladera en algún lugar visible, donde el paciente ya sabe que ahí está como el registro, ese registro que ya perdió, justamente se puede compensar y puede seguir funcionando viéndolo en un papel escrito, ¿no? Entonces son estrategias como para poder sostener la funcionalidad. Pues si el paciente tiene dudas de qué día es y tiene ahí el almanaque, no va a estar preguntando a cada rato qué día es. ¿Y qué hacíamos hoy? ¿Y qué pasaba hoy? Que eso también le genera mucha sobrecarga al cuidador. Entonces ya les digo, nosotros vamos trabajando sobre estrategias para ir, si hay algo que no está, o que no funciona, bueno, de qué manera podemos hacer que funcione, siga funcionando, pero de otra forma, ¿sí? Con otro tipo de soporte. La nutrición es algo sumamente importante, incluso cada vez más se está viendo como un factor de riesgo, justamente la diabetes es factor de riesgo, la obesidad es factor de riesgo para Alzheimer, y algunos tipos de alimentos que agreden al físico y puntualmente al cerebro. Una dieta equilibrada justamente puede contribuir a la salud cerebral y a retrasar el deterioro. Si es que ya empezó el deterioro, justamente el cuidar la alimentación es una recomendación muy importante. Hay que incluir proteínas, legumbres, frutas, verduras, aceites ricos en omega 3 en la dieta mediterránea, que tiene, bueno, toda una serie de variables. Hay que tratar de evitar azúcares refinados, harinas refinadas, grasas saturadas y los ultraprocesados. Justamente, todas esas, todos esos alimentos son agresores para el cuerpo, son inflamatorios, son justamente hacen que el cuerpo no reciba los nutrientes que necesita y que se intoxique de alguna manera. Esto ya les digo, hay muchos estudios en los últimos años que han demostrado justamente el impacto de la alimentación justamente en la funcionalidad física y mental. ¿Sí? El Alzheimer no escapa de eso. El ejercicio físico es sumamente importante,
tiene que ver con el metabolismo, la actividad física tiene que ver con el ánimo y tiene que ver con la estimulación mental, con la estimulación cognitiva. Favorece justamente, ustedes saben que por ejemplo hay estudios que hablan de una caminata diaria de 30 minutos regenera células del hipocampo, por ejemplo. Fortalece el hipocampo. Cuanto más células, más neurona tiene el hipocampo, mejor funciona. Y esa estructura es la de la memoria del aprendizaje, de la memoria a corto plazo, que es la primera que se afecta en la enfermedad de Alzheimer. Con lo cual, no solo a nivel preventivo, sino incluso cuando ya el paciente tiene el diagnóstico de Alzheimer, hay que hacerlo que se mueva de la manera que mejor le funcione. Hay gente que le gusta caminar, hay gente que le gusta la pileta, hay gente que puede hacer yoga o puede hacer pilates o localizada, no sé. El paciente se tiene que mover. Hay algo muy importante que hay que aclarar. Cuando uno escucha esto del paciente tiene dificultades, entonces si tiene dificultades no tiene que hacer nada. No, 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 no. Tiene que hacer distinto, pero tiene que seguir haciendo. Lo que no se usa deja de funcionar. Si el paciente se queda todo el día sentado, cada vez le va a costar más caminar. Y esto, nosotros estamos diseñados para el movimiento, con lo cual, incluso con dificultad, nos tenemos que mover igual, como podamos, dentro de las posibilidades de cada paciente. Entonces, por eso hay que adaptar la actividad. Por ejemplo, hay yoga en silla, que uno puede estar sentado, si por ejemplo el paciente está inestable, tiene problemas de equilibrio, lo que sea, puede hacer yoga sentado. El yoga moviliza todas las áreas del cuerpo con un mínimo esfuerzo, pero uno mantiene justamente como la flexibilidad y mantiene como la autonomía. El desarrollo muscular, ya les digo, activa el metabolismo de una manera que hace que todo funcione mejor. Bueno, estrategias de comunicación. Esto es algo que también vemos frecuentemente como una dificultad, porque como bien decimos al principio, una de las variables que se empieza a afectar es el lenguaje en esto de la dificultad de nombrar objetos, y después se empieza a complejizar, ¿no? Esto de baja la fluencia verbal, empieza a haber problemas de comprensión, el paciente no termina comprendiendo lo que está pasando, se pierde si uno le dice mucho dato, mucho detalle, pues justamente al hipocampo estar afectado, que es el lugar donde llega la información y se procesa, no registra mucho dato, entonces se va perdiendo de lo que pasa. Entonces, hay estrategias de comunicación que ya en fases iniciales las podemos poner en práctica, que tiene que ver justamente con hablar con frases cortas, mantener contacto visual y no perder de vista que el lenguaje no es solo verbal, sino que es corporal y gestual. Entonces, si el paciente no me entiende, porque ya tiene problemas de comprensión, con un gesto o con una pose, yo estoy tenso, el paciente recibe esa tensión y la interpreta esa tensión. Por eso es importante no perder de vista, porque claro, se va perdiendo el lenguaje, la riqueza del lenguaje, y uno dice, bueno, ¿cómo interactuamos con este paciente? Bueno, con este paciente podemos interactuar con frases cortas, manteniendo contacto visual, simplificando justamente el mensaje, haciendo preguntas cerradas que tengan respuesta sí o no, no dándole toda una explicación y esperando que el paciente me dé toda una explicación porque no la puede armar, porque ya hay dificultades justamente para la gramática, para armar el sentido, justamente ahí está la comprensión que está afectada. Entonces ya les digo, hay distintas estrategias que uno puede utilizar para sostener el diálogo con el paciente. El lenguaje, nosotros somos seres emocionales y sociales, el lenguaje en sí y la interacción con otro es un estímulo cognitivo, porque el lenguaje es una función cognitiva. Con lo cual tampoco es una buena idea decir, bueno, si no se acuerda no le hablo, porque no podemos hablar. Podemos hablar de cosas que han pasado hace tiempo, eso sí, porque lo tiene y puede armar algo con eso. Tal vez si le hablo de lo que pasó hace media hora no se acuerda. Y después esto, cuando se empieza a empobrecer el lenguaje, yo puedo ir armando una estrategia de comunicación más simple y que sea más viable con este paciente. Pues ya les digo, si al paciente no le hablo,
o el paciente no habla, cada vez le va a costar más, con lo cual es parte de un estímulo que uno tiene que ir dando. El apoyo emocional y el bienestar justamente tiene que ver con crear, generar un entorno que sea seguro para el paciente, dado estas dificultades que van apareciendo. Tal vez hay cosas que ya no son funcionales y las tengo que ir como adaptando. El afecto es algo muy importante porque justamente baja el nivel de confusión, baja el nivel de ansiedad, el paciente se siente más seguro, más tranquilo. Y como decía antes, nunca es una buena idea si alguien tiene dificultades protegerlo pidiéndole que no haga nada, porque justamente dejando de hacer cada vez le va a costar más. Entonces, si necesita acompañamiento, supervisión, pero puede seguir, por ejemplo, bañándose solo, vistiéndose solo, cocinando, haciendo alguna compra, lo acompañamos, pero que lo haga el paciente, dando un vuelto, pagando algo, saliendo a dar un paseo por el barrio, digamos, justamente sostenerle la autonomía, adaptándose a las condiciones del paciente, es la recomendación. Bueno, y como conclusión, entonces podemos decir que justamente el conocimiento y el apoyo son claves para poder mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer. Por eso los invitamos a seguir participando de estas charlas, estamos abiertos a consultas. Pueden ver nuestro canal de YouTube, justamente donde tenemos distintos tipos de charlas con distintas temáticas que justamente pueden contribuir a tener un conocimiento más profundo en relación a la enfermedad de Alzheimer. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguien que me quiera consultar algo.